Que el Señor, Dios Todopoderoso, nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Como siempre, nos sentimos muy contentos de poder compartir con todos la palabra de Dios. Siempre estemos orando los unos por los otros y también por aquellos que llevamos el mensaje, ya sea en forma de enseñanza, de predicación o en cualquier manera. Jesucristo está pronto por venir por su iglesia. Hoy vamos a estar hablando del tema Gallo versus Diótrefes. Algunos tal vez nunca han escuchado hablar de estos dos nombres o personajes, y vamos a ver lo que nos dicen las Sagradas Escrituras en la tercera carta de Juan. Si usted tiene su Biblia, le pido por favor que me vaya siguiendo con mucho cuidado. Leemos entonces, tercera de Juan, solamente tiene un capítulo. Y dice así, tercera de Juan 1:1. El anciano a Gallo. Aquí el anciano se refiere propiamente al apóstol Juan. El amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque ese es el propósito de Dios, que prosperemos nosotros en todas las áreas, tanto espiritual, física, económica, laboral, familiar, es decir, en todas las áreas. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aquí el apóstol Juan, escribiendo esta tercera carta, porque recordemos que no solamente escribió primera, segunda y tercera de Juan, sino que también él escribió el Evangelio según San Juan y posteriormente, como su última escritura que se registra, el libro de Apocalipsis. Pero ya aquí el apóstol, ya siendo mayor, viejo, un ciudadano de oro como lo conocemos en la actualidad, él dirige esta carta a Gallo, uno de sus hijos, de sus consiervos, y le dice que se ha escuchado muy bien acerca de Gallo, que él recibe a los que son ministros de la palabra de Dios, a los que van predicando el mensaje por diferentes ciudades, y que cuando llegan a la casa de él o a la congregación de él que está pastoreando, que Gallo lo recibe con solicitud, que le da la bienvenida, le da el servicio, los atiende como tienen que ser, porque recordemos que ya Jesucristo, cuando estaba en su ministerio eterno, él dijo que el obrero es digno de su salario, y que en cualquier aldea que vayamos o en cualquier ciudad, somos dignos nosotros los que servimos a Dios en ser recibidos. Entonces ya esto era una norma, era una costumbre, una tradición y un mandato, en que cuando llegara un predicador de esa época, que fuera bien recibido por los hermanos de diferentes congregaciones en esa época del Asia Menor. Y este hermano Gallo tenía un buen testimonio de haberlo recibido. Él se alegraba cuando llegaban hermanos a su casa, a la congregación, y los hospedaba. Ya casi lo vemos posteriormente en la carta de los Hebreos, está Antitos, ya dice de la siguiente manera, vea qué tremendo, hermanos.
Dice Hebreos capítulo 13, versículo 1, así: permanezca el amor fraternal. Ese amor fraternal que tenemos usted y yo en Cristo. Versículo 2, mucho oído. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, han hospedado ángeles. ¿Ok? Qué tremendo. Que no nos olvidemos de la hospitalidad. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Es saber cuando uno está en una ciudad o en una aldea, está en un pueblo y tal vez uno lo reciben de la mejor manera. Porque recordemos que ahora en la actualidad sí existen muchos hoteles, muchos lugares de estadía que uno puede reservar con anticipación, pero para esta época, cuando las escrituras se están dando, no existía eso que usted y yo conocemos ahora en esta época, sino que eran como forasteros, como aventureros, peregrinos, y entonces lógicamente los hermanos buscaban una casa de testimonio donde hubiese una cristiana o una familia como tal para que los pudiera recibir. Ese recibimiento era posiblemente de 3 días o una semana o más. No se iba a quedar para siempre. Entonces los hermanos andaban rotando de una casa a otra, pero llevando el mensaje de la palabra. Entonces el apóstol Juan felicita, elogia y reconoce lo que este hermano Gallo está haciendo por los demás. Porque una vez que habían sido recibidos, cuando llegaban a la iglesia madre, a Jerusalén, daban el reporte, el informe, en este caso a Juan, de cómo los habían recibido y tratado. ¡Qué bendición! Porque dice ahora entonces el escritor a la carta de Hebreos que muchos sin saber hospedamos ángeles. Y aunque ángeles sí tiene la connotación del que lleva el mensaje, un predicador, un maestro, un apóstol, un evangelista, un misionero o simplemente una oveja que anda evangelizando, pero también muchas veces ángeles enviados por Dios directamente del cielo fueron hospedados por usted y por mí y por los hermanos de ese entonces, pero ni siquiera se dieron cuenta. Y Dios bendice entonces esta actitud. Qué hermoso, como este hermano Gallo tenía esa buena conducta, esa buena acción de recibir a los hermanos, y él también les decía a los hermanos que cuando alguien llegara a sus casas, lo recibiera. Es cierto, usted me dirá, bueno, es que ahora estamos en unos tiempos muy peligrosos. Uno no sabe quién va a visitarlo y tiene que traer una referencia, un currículum o una buena referencia de tal iglesia o de tal persona. Estamos totalmente de acuerdo, hermanos, porque nosotros no debemos de dejarnos llevar por los sentimientos, por las emociones que muchas veces nos traicionan, y que porque la apariencia a simple vista de alguien, sea mujer, hombre o una familia, uno no sabe a quién va a meter en la casa y eso le puede costar muy caro. Pero lo importante es que usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y Él nos va a dar testimonio de aquella persona que está tocando a nuestra puerta o que nos está llamando por teléfono o que nos está enviando un correo o un mensaje por teléfono. Me explico, son tiempos muy diferentes los nuestros a los del apóstol Juan o los diferentes apóstoles, pero usted y yo tenemos al Espíritu Santo que nos va a dar testimonio de aquella persona. Entonces no vamos a dejar llevarnos por emociones, por sentimientos, sino que le vamos a pedir dirección al Espíritu Santo, que Él nos dirija, que Él nos oriente, que nos dé el aval para, con el visto bueno de Él, entonces poder decirle: bienvenido, hermano o hermanas, vengan a nuestra casa. Bendito es el Señor, pero debemos hacerlo. Debemos seguir practicándolo porque esto es un mandato de parte del Señor a que nosotros seamos hospitalarios. Vamos a seguir leyendo en esta carta, tercera de Juan. La estamos tocando así, hermanos, a grandes rasgos. Vea qué tremendo. Sigue diciendo entonces el apóstol: dice el versículo, el 6, ¿verdad? Dice la parte C del versículo, dice: para que continúen su viaje. Muy importante, entonces, los hermanos que hospedaba Gallo
como no se quedaban lógicamente para siempre, sino que iban de visita, continuaban su viaje, pero llegaban a otra casa, llegaban a otra congregación y de la misma manera que Gayo lo recibió, entonces estos lo iban a hacer. Era una cadena interminable. Versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Sin aceptar nada de los gentiles. Aquí se refiere a los nuevos convertidos que eran prosélitos, o sea, que no eran judíos de nacimiento. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos en la verdad. Esta es la regla de oro, según Mateo 7:12. Todas las cosas que usted y yo querramos que los hombres hagan con nosotros, así nosotros debemos de hacer con ellos. Versículo 9. Ya hablamos de la actitud, de la hospitalidad. ¿De quién? De Gayo. Ahora vamos a hablar de Diótrefes. Dice el apóstol Juan, versículo 19. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Oiga, qué tremendo, hermanos. En esta congregación había un hermano, por llamarlo de alguna manera, un miembro de nombre Diótrefes, que era todo lo opuesto a Gayo. ¿Por qué? Porque a él le gustaba figurar, tener el primer lugar en la congregación, en la iglesia. Y entonces, cuando venía algún hermano, algún peregrino de otra congregación, de otra ciudad, este hermano no lo recibía, y más bien dice la escritura que a los demás hermanos que sí tenían la buena actitud de recibirlo, se los prohibía y los expulsaba de la sinagoga, como que si él fuera la máxima autoridad, como que si él tuviera la primera y la última palabra, cuando el que la tiene es Jesucristo. Entonces él, en lugar de ser testigo, era cizaña, se estaba oponiendo a los mandatos y a las directrices de los apóstoles. Oiga, qué tremendo. Por eso Juan dice que este tenía el primer lugar en la congregación. Le pregunto, ¿ha conocido usted algún hermano o alguna hermana que le gusta figurar, que le gusta ser como la máxima atracción en la iglesia y le gusten que lo aplauden, que lo reconozcan, que le palmeen el hombro y que lo estén elogiando? ¿Verdad que sí? Este espíritu como que todavía permanece, no tanto en las iglesias, sino que en las congregaciones. Y hermano, las congregaciones o la iglesia no es un lugar de competitividad, no es para saber quién tiene el primer lugar, quién es el más carga, o quién es el que predica mejor, quién es el que ora más duro, quién es el que da más ofrenda. No, hermanos, porque todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Pero este personaje, Diótrefes, se oponía a la autoridad del apóstol Juan. Imagínense, hermanos. Llamémoslo así, era como un cristiano a medias, con un pie en el mundo y otro pie en Cristo, y esto no puede ser así. Entonces, por medio del Espíritu Santo, el apóstol Juan está diciendo que esto es un pecado, pero que cuando él va a llegar a esa congregación, va a confrontar cara a cara a Diótrefes y le va a decir: ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Acaso que el que murió por la congregación, por la iglesia, fue Diótrefes? ¿Acaso que Diótrefes fue el que fue crucificado en esa cruz del Calvario, y aún más el que resucitó? ¿El que resucitó? No, ¿verdad? El que hizo todo esto fue Jesucristo. Pero Diótrefes tenía una actitud maligna, perversa, y no quería recibir a nadie. Qué tremendo, hermanos. Cómo hay personas ahora que no tienen el amor de Cristo. Cómo hay personas ahora que todo lo quieren para Él. Como dicen, en primer lugar es Él, segundo lugar es Él, tercer lugar es Él. Y si algo queda, es para Él o para ella. Entonces, si en los tiempos bíblicos, si en los tiempos apostólicos estaba ese espíritu de Diótrefes, esta actitud, no sería extraño que ahora en la actualidad
en las congregaciones estén infiltrados los diótrefes o las diótrafas. ¿Por qué? Porque siempre van a existir hermanos de mal corazón, que sí quieren que Dios los perdone, que sí que Dios quiere que los salve, que sí que Dios los bendiga y los prospere, pero no quieren compartir esa bendición con los demás, sino que cierran su corazón para los demás. Qué tremendo, hermanos. Ese es el diablo que se ha filtrado. Este es el diablo que ha querido ganar ventaja en las congregaciones, en las iglesias. Y no solamente ahí, sino que también en los hogares, en las casas, en las empresas, en cualquier lugar hay personas que quieren figurar. Y yo digo, bueno, esto está bien cuando es una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Porque al no tener a Cristo, lógicamente va a actuar por impulsos propios, personales, carnales. Pero cuando hay alguien que está en la iglesia y que dice que ha sido redimido por la sangre de Cristo, esto no puede ser así. Tiene que haber un cambio total y radical en nuestras vidas. Entonces, Diótrefes no aceptaba a nadie que llegara a la congregación. Y peor aún, cuando querían ir a las casas de los hermanos, él se los prohibía y le decía, bueno, si usted lo acepta, yo lo voy a expulsar de la congregación. Y muchas veces estos hermanitos muy sencillitos, por temor a Diótrefes, porque aquí no nos dan mucha información en las escrituras, pero tenía seguramente bastante dinero. Era un hombre, me imagino, de un estatus social alto de la época. Seguramente regalaba dinero a los demás. Me imagino que tal vez era muy bondadoso, pero como que los compraba. Entonces él, en lugar de una congregación, manejaba la iglesia como una empresa. Imagínense, hermanos. Y no veía a los cristianos como miembros, sino que lo veía como clientes. Ya los tenía comprados. Entonces los hermanitos que tal vez sí querían recibir a otras personas en su peregrinar, en su viaje de llevando la palabra, Diótrefes le decía, bueno, si usted los acepta, yo lo voy a expulsar de la sinagoga y no lo voy a seguir ayudando económicamente. Los atemorizaba, los tenía como manipulados. Y esto sucede en muchos lugares. Yo no digo que sea la iglesia donde usted va o la iglesia donde yo voy, sino que hay otros lugares donde se maneja esta manipulación del Satanás y del mismo infierno. Entonces no nos dejemos llevar, hermanos, por otras personas. Si este es el lugar de nosotros, que tengamos más bien la actitud de Gallo, que él recibía a los itinerantes, a los que venían predicando, hermanos, y que también venían cansados, con hambre, con sueño, con ganas de reposar, y él les decía, bienvenido a la casa del Señor, no se preocupe, yo les voy a atender como ustedes se lo merecen, porque Jesucristo dijo allá, que cualquiera que reciba a uno de sus pequeñitos en mi nombre y le dé un vaso de agua, es como que si me estuviera recibiendo a mí, a Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, qué tremendo, ¿verdad que sí? Jesucristo el día de mañana nos va a decir, tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve en el hospital y fuiste a mí, fui un indigente y me diste de comer. Y muchos le van a decir, pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, desnudo, hambriento en la calle? Y Jesús responderá, por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeños, a mí también me lo hiciste. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Ok, entonces pidámosle sabiduría al Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo, para ser hospitalario. Lógicamente, nuestra casa no es como un centro de beneficencia y no vamos a tener albergados a todo el mundo. Porque ya le digo, el mundo está muy peligroso. Hay que tener discernimiento del Espíritu Santo para saber quién entra y quién sale de nuestra casa. Alabado sea el Señor. Pero esta persona, Diótrefes, se le oponía rotundamente al apóstol Juan. Me imagino que cuando el apóstol ya va a esta iglesia y confronta a esta persona cara a cara, o se convirtió o se fue. Algo tuvo que pasar. Aquí la escritura no registra como la segunda parte. Pero sí, hermanos, hay muchas veces oposición en bendecir a los hermanos y a la iglesia de Dios. Y si Dios te ha dado a ti y a mí, es para que lo compartamos con los demás. La mano que da, hermano, nunca está vacía, sino que Dios más bien le va a seguir dando para que pueda seguir compartiendo la necesidad de los demás. Y así como nosotros bendecimos a otras personas, hay otros que nos bendicen a nosotros
para ser un testimonio de que Cristo vive en nuestros corazones. Estemos orando, hermanos, por las diferentes congregaciones, por los diferentes ministros que van llevando la palabra, pero estemos orando por aquellos hermanos que tienen un corazón tal vez como de piedra, como que todo es para mí y no quieren compartir de lo mucho que Dios le ha dado, para que la gracia y la bendición de Dios estén en nuestras congregaciones, estén en nuestros hogares, estén en nuestros trabajos y por donde quiera que usted y yo vayamos llevando el bendito mensaje del Señor. Dice el Salmo 126:6, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas para la gloria de Dios. Padre, te pido que bendiga a mis hermanos, te pido que me bendigas a mí, que bendigas a cada uno que esté viendo este mensaje, Señor, y que seamos como gallo y que no seamos como Dios para que tu palabra y tu reino se extienda al norte, al sur, al este y al oeste, en el nombre tuyo. Si quieres hacer algún comentario del mensaje que estamos exponiendo, puedes hacerlo. Si no te has suscrito alguno al canal, sabe que es gratuito. Si quieres darle un like, es como decir un amén al mensaje, puedes hacerlo. Y si quieres compartir el mensaje con otras personas, te sabe que es una forma de evangelizar y que extendamos la palabra del Señor a las diferentes latitudes. Dios nos siga bendiciendo a todos grandemente.